Ya estamos de regreso. Cuidados paliativos. Para no morir antes de morir. Las bases de la terapéutica de la medicina paliativa son: 1. La unidad a tratar son el paciente y su familia. 2. Promover la autonomía y la dignidad del paciente, estar informado y participar en las decisiones de su tratamiento. 3. Concepción terapéutica activa. 4. Procuración de un ambiente de respeto, confort y comunicación. 5. Atención integral, equipo interdisciplinario y planeación individualizada. Regresamos con Laura Jiménez y el tema de tanatología en este segmento de cuidados paliativos. Ya nos explicaste qué es la tanatología, esta disciplina tan importante, sobre todo para nosotros en cuidados paliativos, con la pérdida definitiva de la salud y la muerte tan próxima, tanto para el paciente como para los familiares, y sobre todo para el cuidador primario informal. Una pregunta, esta tanatología está hablando de pérdidas, de dolores. Sí. ¿Tú me puedes decir qué es el duelo? Claro. Si nos vamos a la etimología, como hace rato mencionabas de tanatología, diríamos que del duelo es dolus, dolor, luyere, llorar, ¿no? Entonces estamos hablando de un dolor, pero interno. Probablemente si vemos una persona por la calle y no la conocemos o no sabemos nada de ella, no sabemos qué tiene dentro, ¿no? Hasta hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Y es eso, el duelo es algo íntimo, interno. Y el luto podríamos considerar lo que es la expresión de ese dolor interno. Por eso, tanto en México como en otros países hay como signos para el luto, ¿no? Por ejemplo, la ropa negra o llevar un listón en la solapa. En otros países los colores diferentes que significan el luto. Entonces, el dolor podríamos pensar que es este proceso interno en donde nosotros tenemos que reestructurar a la persona esta capacidad interna para poder seguir viviendo. El duelo es como una sombra de las pérdidas, ¿no? Esto nos lo dice Carlos Slutsky. Y entonces así lo podemos entender, es algo que añoramos, es algo que sentimos muchísimo perder. Entonces es este proceso de avance, la palabra ya proceso nos está hablando de movimiento, es un movimiento interno que nos ayuda primero, como te decía hace rato, con las etapas de Kubler-Ross a recibir el impacto y después poco a poco, a través de un tiempo y sobre todo sí de una ayuda, de hacer algo con el duelo, porque también se dice que el tiempo ayuda al duelo, pero no es todo. Tenemos que hacer cosas para que ese proceso camine y pueda la persona sentirse mejor. Entonces no solamente es el sentimiento del dolor, de la ausencia, de la tristeza, sino es además un trabajo que se tiene que hacer para salir de esa crisis, digamos, ante una pérdida. Así es, lo has dicho perfectamente. A través de las pérdidas entramos en esta crisis y después en la crisis tenemos que hacer algo internamente para poder salir de ellas, ¿no? No nos podemos quedar ahí. Si es un trabajo intenso, es un trabajo en el que tenemos que bregar con los sentimientos fuertemente porque no es tan sencillo, ¿no? A veces podemos reconocer situaciones que no queremos ver, pero que hay que atenderlas. Me imagino que también tiene mucho que ver, y ya lo platicaremos más adelante, por un lado la cultura te ayuda algunas veces para llevar este proceso, pero otras también te pone dificultades para elaborar este proceso de dolor, ¿no? Por supuesto, aún en este siglo en el que estamos viviendo puede haber muchas circunstancias que nos marquen dependiendo de la cultura, dependiendo hasta, yo diría, hasta de la geografía donde nos ha tocado vivir, cómo se desarrollan las personalidades, cómo se desarrolla la cultura. La sociedad marca importantemente acciones o conductas en los seres humanos, por ejemplo, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no? La mujer, pues de alguna manera tiene más derecho, entre comillas, de llorar ante una pérdida y el hombre no, por ejemplo. El hombre tiene que estar fuerte, tiene que ser el macho de la casa para poder soportar a todas las demás personas de la familia, y la mujer tiene que ser abnegada, tiene que ser tolerante, aunque realmente a veces cueste trabajo en ambos casos poder enfrentar esta situación, porque cuando el dolor llega de una manera desbastante, ¿no? Entonces es muy difícil a veces cumplir con las normas de la sociedad ante esto. ¿Y estas manifestaciones en el duelo, de qué tipos pueden ser? ¿Cómo pueden ser estas manifestaciones? Saber que una persona está en duelo.
¿Cómo lo ve el tanatólogo? ¿Cómo lo diagnostica, lo señala, para irlo acompañando en este proceso? El duelo tiene repercusiones en todos los ámbitos, como decíamos al principio, porque el ser humano así es. Entonces, se pueden dar cuenta desde el primer momento, ¿no? El impacto, cómo es de fuerte. Tenemos muchas connotaciones físicas. Por ejemplo, hay personas que pueden sentir náuseas o pueden tener hasta diarrea o vómito ante una noticia verdaderamente grave, o pueden perder hasta el tono muscular. Por eso a veces vemos que las personas como que se desfallecen o pueden tener dolor de cabeza. Eso sería como en el momento del impacto de la crisis. Y después, poco a poco, se puede ir sintiendo, digamos, parece ser como si les hubiera pasado un tren o un camión encima, ¿no? Se sienten como golpeados, muy cansados, hay falta de sueño, falta de apetito, o al contrario, comen mucho, ¿no? Entonces tenemos muchas manifestaciones, también tantas como seres humanos. Todos reaccionamos de manera diferente ante una crisis o una pérdida. Pero entonces me estás diciendo, alguien que tiene una pérdida va a tener no solamente ese sentimiento, este cambio emocional dentro de sí, sino también síntomas físicos Así que es. hablan de que está sufriendo, que su cuerpo está sufriendo. Sí, también quiero agregar que puede tener como falta de energía, y eso se va a traducir tanto en la vida diaria como en los trabajos, por ejemplo, ¿no? O pueden faltar a los trabajos, o no se pueden levantar en las mañanas, o no pueden atender bien a su familia precisamente por esta desconexión que hay con la vida, como si la vida se hubiera parado y ellos no son capaces de volverse a subir a la vida. Ven que todo el mundo corre, todo el mundo hace sus cosas y ellos se sienten como espectadores de la propia vida, o sea, no se pueden integrar, están disociados de su ámbito, y esto pues poco a poco y con ayuda tanatológica puede irse desapareciendo hasta que se vuelvan a integrar a la vida, o sea, a volver a ser funcionales, que esto es uno de los objetivos primordiales de la tanatología para ayudar a los seres humanos. ¿Y cuánto duraría un duelo? Bueno, estadísticamente se ha visto que pueden durar entre 6 meses y 2 años, aunque tampoco podríamos decirlo así tajantemente, ¿no? A los 2 años, 1 hora, 1 minuto ya se acabó el duelo, ¿no? Claro. Esto, yo he visto también en la práctica que un duelo puede durar normal hasta más de 2 años, 3 años, sin llegar a considerarlo como un duelo patológico, que ya un duelo patológico lo podríamos considerar cuando hay mucho más tiempo del que se cree normal para poder elaborar este proceso. O también el tipo de reacciones que tiene durante el proceso, si son demasiado intensas, si parecería que apenas acaba de pasar ayer la pérdida y a lo mejor ya tiene 2 años que sucedió, cómo se habla del paciente, si todavía continúa llorando cuando tiene muchísimas otros síntomas que ya serían como de índole psiquiátrico, ¿verdad? Pero aún la tanatología sí puede detectar estas situaciones y ofrecerle a la persona lo más indicado para ella. Tú me estás hablando, por ejemplo, de tiempos, Ujú. pero también me imagino que tendrá que ver lo que habíamos comentado hace un momento, la parte cultural, la parte de la época en la que te suceda la pérdida y qué tipo de pérdida sea, ¿o no, Laura? Por supuesto, hablábamos al principio que puede el ser humano tener pérdidas naturales o de desarrollo, y aunque parezca que no, también hacemos duelo por ellas, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, la pérdida del cuerpo de la niñez, o la voz que cambia, o todas las características que van apareciendo en la adolescencia o en la juventud, o igualmente podemos decir de la vejez, ¿no? Y por supuesto que esto también tiene que ver con los procesos de pérdida más dolorosos o circunstanciales, como puede ser la muerte, una enfermedad discapacitante. Y esto también por el momento del ciclo vital por el que esté cursando. No ve las pérdidas o la probable muerte, no lo ve igual un niño que un adolescente, que un joven o un adulto joven o un adulto mayor. Ya se ven de manera diferente, algunos porque van a perder lo que no han hecho y otros porque están perdiendo todo lo que han hecho en la vida, ¿no? Y entonces eso nos da diferencias para enfrentar este proceso. Pues entonces estamos viendo que la tanatología es una disciplina súper importante y que de alguna manera todos debiéramos estar cercanos a la tanatología, ya sea para sanar esos duelos o bien para conocernos a nosotros mismos, ¿o no, Laura? Por supuesto, la tanatología tiene esta ganancia secundaria que es un autoanálisis profundo. Uno se reconoce dentro de estas etapas cuando uno lo está estudiando. Por supuesto, no es un espacio terapéutico el estudio, sino
es nada más de entender, de conocerse y de alguna manera poder descubrir algunas nuevas habilidades y capacidades que uno tiene escondidas y que también las podemos utilizar para vivir bien. La tanatología no es más que una invitación a vivir. Por las indicaciones que nos da su propio nombre, podemos entender que es el estudio de la muerte, pero yo diría que es el estudio de la vida. La muerte no es más que un segundo, es un momento en el que sucede la muerte, pero trabajamos con la vida, con lo que tiene antes de la muerte y después de la muerte con los sobrevivientes. Esto creo que es importantísimo. Uh-huh. Entonces la tanatología es la disciplina que te da las herramientas para poder seguir viviendo. Claro, se puede decir que el que no aprende a saber cómo morir bien, dignamente, tampoco puede aprender a vivir bien, porque al sabernos finitos, entonces podemos saber que tenemos solo el aquí y el ahora y que tenemos que aprovechar esta vida, porque mañana no sabemos qué va a pasar, ni siquiera en 2 horas. Entonces hay que aprovechar la vida y vivirla lo mejor que podamos. Creo que este tema es inmenso y que hay muchas cosas que se nos quedaron en el tintero. Me gustaría que en otro momento nos hablaras sobre todo del duelo y las pérdidas en los niños, que Claro. ese es un tema muy delicado, yo creo que muy difícil, y dada tu experiencia con todos estos niños con los que has trabajado muchos años, pues a mí me gustaría comprometerte a que regreses con nosotros y puedes dar tus datos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Para que alguien que tenga dudas, te quiera preguntar, que te quiera escribir, pues tenga la libertad de hacerlo. Claro que sí, con mucho gusto. El celular es 55 16 84 70 16 y el correo laurajimenezf@hotmail.com. Pues Laura, muchísimas gracias. Creo que No, este al tema contrario, a ti. sirve mucho y para nosotros en cuidados paliativos es determinante porque abarca la parte emocional del enfermo terminal y su familia. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507, 5235-0508 y 5579-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir.